Aunque tu padre, tu madre, tus familiares, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. El tema que quiero compartir en esta noche con usted es: el Espíritu da vida. Mire a alguien y dígale: el Espíritu te da vida. Dice la palabra del Señor, Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si nos desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Familia de la fe es aquel que ha reconocido que Jesús es el Señor y que vive según los preceptos de Jesús. Ahora, es interesante lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Ahora, ¿por qué dice? Porque muchas veces esto se interpreta mal, ¿no? Una corrupción. Ya cuando uno habla de corrupción, habla de un sobre por abajo. No está hablando de eso. Cuando usted muere, cuando yo muero, cuando la persona muere, usted ve que la persona, por más que le echen ese líquido, todo lo que le eche, esa carne porque está dicho por Dios, el polvo vuelve al polvo y el espíritu a quien lo dio. Lo tengo acá porque quiero hablarle de la carne y del espíritu hoy. Porque todos creemos que nosotros somos un cuerpo con un espíritu. Y es al revés, para que usted tenga esto en mente. Somos un espíritu con carne. Porque si usted no tuviera el espíritu, hoy usted no estaría aquí. Estaría acá en Blas Parera. Pero escuche, por favor. Es muy importante saber esto, que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Tripartita. Pero no es así, somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo voy a ir explicando en el mensaje para que usted tenga en mente. ¿Sí? ¿Lo tengo acá? Una estatua. ¿Cuántos vieron una estatua? ¿Se pararon a ver una estatua ahí? ¿Alguna vez? ¿No? Usted la miraba y la miraba. Y la estatua se movía. ¿Verdad que no? Ahora, ¿por qué no se movía la estatua? Pastor, era una estatua, ¿qué quiere que sea más? ¿Cuántos fueron a un velorio alguna vez? Vio que en los velorios somos todos buenos, ¿no? Era de bueno. Pero mientras vivía... Ahora, ¿qué hace ¿cómo es? La persona que está muerta, el difunto, ¿qué hace en el ataúd? Se mueve, lo saluda. Gracias, che, que viniste.
¿Cómo está? ¿Por qué está muerto? ¿Qué le falta? Le falta lo mismo que a la estatua. La estatua no se mueve, el difunto no se mueve. ¿Por qué? ¿Qué le falta? El espíritu que lo mueve. Con distinto material. Uno es de barro y el otro puede ser de metal, de mármol. ¿Me sigue? ¿Qué es lo que le falta? Por eso siempre digo que un muerto es lo mismo que un... Generalmente me ha tocado despedir muchos hermanos y todo esto, y siempre uno dice lo mismo, lo que está acá es el cartucho. Porque el espíritu ya está en la presencia del Señor y espera el momento que vuelva Cristo para el juicio final. ¿Está? ¿Lo tengo acá? Entonces, tenemos que aprender en este tiempo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. No es cuerpo, alma y espíritu. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que entender este principio. No es lo mismo ser cuerpo, alma y espíritu que ser espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno es carne, alma y espíritu, la carne le dice al alma cómo comportarse. Entristecete porque nos van mal las cosas. ¿Y qué hace el alma? Te entristece. Y todo el cuerpo... Y el apóstol Pablo dijo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que le fue dado. Tu espíritu se entristece también. Cuando permitís que la carne gobierne, por eso dice, el que siembra para la carne, de la carne ¿qué va a cosechar? Nada. Se te va a echar a perder y ¿qué va a pasar con tu alma? Pero cuando uno vive al revés y obedece al Espíritu, las cosas comienzan a cambiar. En medio de un problema, en medio de una necesidad, dejo de ser almático. Una persona almática es una persona carnal. ¿Qué significa esto? En el alma están las emociones. Tus emociones, tu voluntad, están en el alma. Pero tengo noticias para usted. Dios no trata ni con la carne ni con el alma. Dios trata con el espíritu del hombre. ¿A cuánto se le apareció un ángel alguna vez? Ay, pastor, ¿de qué va a hablar? ¿A cuánto se le apareció un ángel alguna vez? A mí, ¿sabe qué? ¿Cuántas veces? Y si yo le cuento la de allá cuando nos desviaron un tren para meternos presos a un pastor de Rosario y a mí allá en Rusia, donde nos rompieron la visa y estábamos... Se nos apareció un ángel, hermano. Un ángel es espíritu, pero tiene que tomar un cuerpo, lo mismo que los demonios. Los demonios son espíritus y necesitan un cuerpo. Y cuando hay una persona que le abre una puerta, o mejor dicho, tiene una rajadurita en la vida, el diablo no te va a pedir permiso, se va a meter. El que te pide permiso es el Señor. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él. Note. Pero esto es una realidad, hermanos. Tenemos que aprender que usted y yo somos tripartita, pero el Señor vino y volvió para enseñarnos cómo vivir una vida espiritual. Porque muchas veces pensamos que recibimos a Jesús, hicimos la oración del pecador, Señor, me arrepiento, te pido todo. Recibimos 36.000 voltios de y ya está, y me voy a casa y sigo viviendo como antes. No, Jesús vino a enseñarte a vivir una nueva vida, para que vivas felices en medio del problema, en medio de la necesidad, para que dejes de preocuparte por el cuerpo. Jesús dijo, si
Ni Salomón se vestía como el Señor viste a una flor. ¿No valen más ustedes que un pajarito?, dijo el Señor. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer con tu vida? Pero nosotros, si no vivimos por el Espíritu, estamos más preocupados por lo que le ponemos a la carne o qué hacemos con la carne. Tenemos que cambiar el espíritu. Diga conmigo, tengo que cambiar el espíritu. ¿Sabe? Dios me mostraba esto cuando me dio esta palabra. Tenemos que cambiar el espíritu, iglesia. Después de la pandemia, como decimos siempre, ¿no? Después de la pandemia fue una marcada división terrible en las iglesias. Mucha gente dejó de asistir a las reuniones, dejó de asistir al Señor, pero eso muestra claramente quién vive en el espíritu y quién vive en la carne. En estos 40 años de servir al Señor he aprendido, mi hermano, que es mejor vivir en el espíritu que vivir en la carne. Porque cuando yo vivo en el espíritu estoy conectado con Dios y pongo a Dios en primer lugar. Y cuando pongo a Dios en primer lugar, lo que yo necesito viene por añadidura. Y esto es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Mire a alguien y dígale, no busques la añadidura, búscalo a Dios primero. Porque generalmente cuando venimos a la iglesia venimos a que Dios nos solucione los problemas. Y usted y yo venimos a la iglesia a aprender a vivir una vida en el espíritu. ¿Lo tengo acá? El que siembra para la carne, dice, cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Amén. Ahora, cuando Dios creó al hombre, y déjeme leer allá Génesis, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26 y 27, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note. ¿Para qué lo creó Dios al hombre? Diga conmigo, para que señoree, para que gobierne, para que mande. Usted y yo fuimos llamados, hechos, fabricados por Dios para mandar en la tierra. Para decirle a una tormenta, tenés que callarte y se tiene que callar. Jesús lo dijo. Iban los discípulos en un barco, estaban remando, vino una gran tormenta, el agua se le metía adentro y vino Jesús caminando por las olas. Venía surfeando el Señor. Y cuando Pedro lo vio, si sos vos, porque todos creían que era un fantasma, imagínese, ¿no? ¿Qué diría usted si me ve caminar por ahí por la Setúbal? ¡Oh! Lo intenté varias veces, no me salió. Me falta fe todavía, dijo uno. Pero escuche, Pedro le dijo, si sos vos, hacé que yo vaya, vení. El tipo se bajó del barco y empezó a caminar en medio de la tormenta. Imagínese las olas ahí pegándole. Y él caminaba por las aguas. Pero dice que cuando él empezó a ver el fuerte viento y las olas, ¿qué hizo? Se hundió. ¿Por qué? Porque sacó los ojos de Jesús y lo puso en el problema. Cuando usted saca sus ojos de Jesús y lo mete en el problema, usted se va a hundir. Por eso el escritor de Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿cuándo vamos a poner nuestros ojos en Jesús? Cuando vivamos por el Espíritu y obedezcamos en el Espíritu lo que Jesús nos enseñó. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Dios es espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que primero creó Dios?
espíritu. Y después dijo, bueno, vamos a hacerle una estatua para que camine, porque si no, porque la hizo de barro. ¿Y sabe qué? Lo que me venía a mi mente, yo digo, sí, hizo el espíritu, después le metió al espíritu el barro, ¿no? ¿Por qué le sopla aliento de vida en la nariz? Porque dice esto. Después lo vamos a leer. Dice que él sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Y sabe lo que me venía a mi mente? ¿Cuántos de ustedes vieron a los médicos haciéndole RCP a un muerto? Y después agarran, ¿viste? Y el corazón empieza, plap, plap, plap. Yo digo, el Señor le hizo un RCP a eso que estaba allí y cobró vida. Es interesante. Fuimos hechos imagen y semejanza. ¿Para qué? Para señorear. Para gobernar nosotros sobre el pecado. No que el pecado gobierne sobre nosotros. Para gobernar nosotros sobre la enfermedad y no que la enfermedad gobierne en nosotros. Por eso cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, ¿por qué no le hicieron nada? ¿Por qué no le hicieron nada los leones a Daniel? Yo sabe que creo que los leones nunca lo vieron a Daniel. Porque Daniel era una persona espiritual. El espíritu no se ve, pero la persona carnal sí se ve. Y fíjese que después tiraron a los que tiraron a Daniel y no llegaron al piso. Dice que los rompieron todo en el aire. Cuando fueron tirados Sadrac, Mesach y Abednego, esos tres hombres al horno, ¿cuántos conocen esta historia? ¿La conoce esta historia? Dice que fueron atados. Estaban así, parecían un niño envuelto, ¿vio? Todo atado. Dice que los que lo tiraron adentro, estaban tan caliente el horno que los que lo tiraron adentro se murieron del calor. Dice que cayeron atrás, adentro, y Nabucodonosor empezó a mirar, dice, a ver, ¿qué es lo que no entiendo? Metimos 3 atados, y hay 3 caminando, y hay un cuarto que se parece a hijos de dioses que caminan con ellos, en medio de la llama. Algunos dicen, eso es una historia, pastor. Eso no pasó nunca. También dijeron de que el Mar Rojo nunca se había abierto. Hoy están científicamente descubriendo que se abrió el Mar Rojo. Cuando usted vive una vida en espíritu, usted puede ver las cosas cambiar. Josué le dijo al sol, detente, y a la luna no te muevas. Y todos pensábamos de que el sol no se movió por 23 horas con 20 minutos. Josué sabía que él podía señorear y él le ordenó al sol no moverse. Pero fíjese usted, ahora que nosotros conocemos un poquito de astrología, no es que el sol se paró. Lo que se paró fue el sistema solar, todos los planetas, porque si se paraba el sol nomás, imagínense, los planetas chocaban. ¿Qué paró? Todo el sistema solar, hermano, por un hombre que le creyó a Dios y sabía que podía señorear. ¿Cuándo fue descubierto esto? ¿Quiénes lo descubrieron? En la NASA, cuando quisieron enviar un satélite y no pegaba contra la atmósfera porque le faltaba un tiempo. Y había alguien en la NASA que dijo, yo sé dónde está. Y leyeron ahí. Pero nos faltan 40 minutos. Vamos al libro de Ezequiel. Y Ezequiel le dijo a Dios le dijo a Ezequiel, prepara tu casa porque te vas a morir. Dios le dijo. Y Ezequiel llorando le dijo, Señor, yo voy a arreglar mi casa, pero dame mi tiempo.
¿Y qué le dijo el profeta a Ezequiel? ¿La sombra puede declinar para adelante? Sí, claro, por supuesto, siempre la sombra declina para adelante. Ahora, ¿puede la sombra declinar para atrás? No, imposible, dijo. Bueno, la sombra va a declinar 15 grados. 15 grados son 40 minutos. Y ahí tiene un día que falta en el año. Cuando usted se anima, mi hermano, por eso digo, a veces nos ponemos mal por el problemita o la necesidad que estamos pasando, sin entender que Dios nos ha dado un espíritu por el cual vivamos. Ese espíritu tiene que estar conectado con Dios, y cuando el espíritu está conectado con el Creador, las cosas comienzan a cambiar. Yo creo que Adán, dice la Biblia que Adán fue el que le puso nombre a todas las aves del cielo, a todas las bestias, a todos los animales, a todos los peces. Yo digo, Adán volaba. Adán se metía en el mar y podía respirar abajo del agua. ¿Y cómo puede ser esto, pastor? No sé, pero lo hizo. Porque si no, ¿cómo le ponía nombre a todas las cosas? Mírelo al que tiene a su lado, qué lindo sería que salgamos volando acá, ¿no? Jesús caminó sobre las aguas, querido. ¿Cuántos creen que Jesús caminó por las aguas? Y si usted cree que Jesús caminó por las aguas, ¿por qué no puede creer que Dios puede sacarlo de la situación que está ahora? Es hora de creerle. Por eso mismo, cuando usted vive por la carne, en la carne va a haber dudas, miedos. En la carne usted va a tener corrupción, nada más. Pecado. Pero cuando usted aprende a vivir por el Espíritu, las cosas comienzan a cambiar. Porque tu espíritu empieza a obedecer. Cuando Dios creó al hombre, allí lo leíamos recién, el versículo 30 me faltó leer. Dice el versículo 30 que leíamos, dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer, y así fue. Note, una de las cosas que Dios le dijo a Adán cuando lo creó y lo formó, bueno, fructificate, sojuzgá la tierra, mandás vos acá. Te dejo a vos en representación. ¿Qué hizo? Dejó un embajador. Diga conmigo, dejó un embajador. Mire al embajador que tiene a su lado y dígale buenas noches, embajador. Porque dice la Escritura que Dios no hizo embajadores de Cristo. Interesante. Representantes de que usted y yo somos representantes de Jesús. Y es hora de que aprendamos a caminar como representantes de Jesús. Y un representante de Jesús no le hace miedo un problema o una necesidad. Un representante de Jesús siempre va a ser amable, siempre va... No sé si lo tengo acá. Nosotros con la pastora lo comprobamos a eso. Yo creo que lo conté 1001 vez. Vivíamos en Villa Cañas y íbamos a la iglesia que estábamos fundando allí, y cuando volvíamos a mi casa teníamos que pasar por una casa que el hombre tenía galgos. ¿Saben? ¿Vieron los perros galgo? Esos para cazar. Y esos perros, cualquiera que pasaba, salían y se le tiraban encima. No los mordían ni nada, porque te asustaban. Y se le tiraban encima a la gente. Y yo me acuerdo que ese día íbamos pasando, íbamos por la mitad de la calle para que... Si salían, viste, tenía para escapar. Y me doy vuelta y le digo, en el nombre de Jesús. Los ojitos se le movían. Pero quedaron duros. Y la miro a la pastora y le digo, funciona, ma. Es verdad. Mírelo al que tiene a su lado. Dígale, es verdad. Si Dios te puso para sojuzgar, si un perro te hace caso, ¿qué es lo que no te puede hacer caso? Es hora de empezar a ser personas espirituales. Cuando vos sos una persona espiritual, tu espíritu se conecta con el que es espíritu, el Dios Todopoderoso, y vas a poder hacer proezas en el nombre de Jesús. El hombre piensa que somos cuerpo, espíritu, y como lo dije al principio,
Cuando Dios crea al hombre, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Él creó primero el espíritu, después lo formó y después le mandó el RCP para que el corazón y ahí el alma van para adelante. Cuando vivimos por el espíritu, vamos a tener dominio sobre todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes recibieron el sueldo o el dinero que usted agarra todos los meses? Con esto no llego ni a fin de mes. ¿Cuánto le aplicó ese? Con esto no llego a fin de mes. ¿O cuántas veces abriste la alacena y no había ni un grano de arroz? ¿O cuánto abriste la heladera y no había nada para comer? Yo recuerdo haber enseñado esto aquí. Escucha, a ver, ¿cuántos tienen garrafa en la casa? En vez de gas natural, garrafa. A ver, levanten la mano. ¿Usted tiene garrafa? ¿Cuántos le hablaron a la garrafa alguna vez? Ah, pará. Ustedes sí, porque ustedes saben. Hay muchas personas que no saben. Esto viene, ¿sabe de dónde? De cuando hicimos la campaña allá en ¿te acordás? ¿Se acuerdan ustedes, no? Dios puso esto en mi corazón. Ah, ustedes también están allá. Abrace a la heladera. Yo siempre digo esto, desenchufala. Y la va a abrazar, desenchufar. Y ordenale que se llene con mercadería de primera calidad, no de segunda, de primera. Ay, pastor. ¿Vieron que algunos dicen, no, yo soy humilde, que sea de segunda calidad? No, no, no. Dios no da de segunda calidad. Dios da lo mejor. A ver, ¿a cuánto le pasó que vio algo en la vidriera, usted, una alhaja o una ropa, y usted fue y preguntó, y dice, ¿cómo se lo digo? ¿En dólares? ¿En euros? ¿Cómo quieres? Es lo más caro que hay. ¿Y por qué eligió lo más caro que hay usted? No fuimos hechos para eso, mi hermano. Si usted pone un fardo de pasto y un lingote de oro de 1 kilo y larga una vaca, ¿a dónde va la vaca? Ahora, si usted pone un fardo de pasto y pone un lingote de oro y se larga usted, ¿a dónde va? Ay, no, pastor, yo me llevo el fardo de pasto. ¿Fuiste preparado para eso? Tenemos que aprender, hijos. Esto no quiere decir que vos vivas en la abundancia, que no. No, esto es algo que usted tiene que aprender, que Dios nos creó así. Y a veces por hacerle caso a la carne, vivimos miserablemente. ¿Sabe por qué nosotros hace 26 años que estamos en esta bendita tierra de Santa Fe Capital? Y póngase a orar porque yo no sé si el año que viene vuelvo a Siberia. Ya fui a hablar con el presidente de la Unión, tengo que hablar con el presidente del Departamento de Misiones, que ya hablé, porque quieren que vuelva, pero no voy a volver a quedarme allá, tranquilo. Voy a volver. Muchos quieren que me vaya. ¿Ya se va, pastor? Pero escuche esto, mi hermano. Yo me quedé en esta ciudad porque Dios me dio una palabra que tenía que sacar a este pueblo de la miseria y de la pobreza. 26 años atrás. ¿Cuántos se acuerdan cómo era Santa Fe Capital hace 26 años atrás? Ya cada vez que entrábamos con la pastora, que veníamos de Rosario, y nos poníamos a llorar porque parecía un peine, viste, todo roto los dientes, con 2 o 3 edificios. Ahora usted entra. ¿Qué pasó? En estos últimos 20 años ha crecido. Y tiene pinta de ciudad ahora. Pero Dios me dijo, sacá a este pueblo de la miseria y de la pobreza. ¿Cuánto hace que me están escuchando que yo hablo de salir de la miseria y de la pobreza? José, ustedes que están allá, Daniela. Prosperidad no significa que tenés mucho. Prosperidad significa que no te falta nada.
Es hora de aprender a vivir en el Espíritu. Es hora de conectarnos con Dios. Es hora de poner a Dios en primer lugar. Es hora de obedecerle al Espíritu. Deje de obedecerle a la carne, porque cuando usted le obedece a la carne, su alma se entristece, se deprime, se desilusiona. Pero cuando usted le hace caso al Espíritu, su alma dice, sí que lo podemos, vamos, y le ordena al cuerpo hacer lo que para el hombre es locura. Dios nos llamó a hacer locura. Para el hombre es locura, pero para nosotros es vida y vida eterna. ¿Lo tengo acá? Entonces, esto es importante en este tiempo, iglesia. Esto es más que importante en este tiempo. Dios trata con el Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Y escuche lo que yo voy a decirles. No depende de que hace 30, 40, 50 años que sos cristiano. No depende de que hace 20 años, 30 años que vas a la iglesia. Todo depende de cómo vivís en el Espíritu. Hay personas que dicen, bueno, yo ya tengo el reino asegurado. Yo soy creyente desde chiquito. Dijo Jesús, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Hay muchos que pensamos que porque venimos a la iglesia o porque estamos sirviendo al Señor nos vamos a ir al cielo. No. Te vas a ir al cielo cuando empieces a vivir una vida espiritual. Y cuando vos vivas una vida espiritual y veas el pecado, vos vas a aborrecer el pecado como Cristo aborreció el pecado. Es necesario, diga conmigo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está queriendo llegar a decirte? Es necesario que aprendamos a vivir. Ruego a Dios, he orado, he ayunado para que a partir de mañana vos empieces a disfrutar de esta nueva vida en el Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, usted se acuerda cuando Nicodemo de noche vino a hablar con el Señor Jesús y Juan escribió ahí, vino de noche porque él quería gloria de los hombres. Por eso lo dijo Juan. Vino de noche. Yo creo que vino de noche porque no podía esperar hasta la mañana. No sé si me entiende. Yo tengo otra visión. Digo, Nicodemo no se aguantó a pasar una noche más, fue más. En la noche no lo molestaban al Señor y podía hablar tete a tete. ¿Y sabe cuál es la enseñanza? Aprenda a buscar en el día un lugar y un momento donde nadie te molesta para estar como estuvo Nicodemo con Jesús. Amén. Tete a tete. Señor, yo te pregunto, vos me contestás y quiero estar con vos. Y eso es muy importante que usted y yo lo hagamos. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Mire que cuando usted y yo estamos, Dios está con nosotros, las señales van a acompañarnos, dice. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hola. Hay muchos, y justamente el viernes estamos hablando con un grupo de pastores allí en Rosario, y yo le decía, ¿sabes qué? Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, pero están fuera del reino.
Y hay mucha gente que está fuera de la iglesia, está dentro del reino. Para estar dentro del reino uno tiene que vivir una vida espiritual. Y una vida espiritual no se vive, no me toque. Si me toca va a caer 36.000 voltios sobre usted, una Biblia grandota así. No. Una persona espiritual es la que le obedece a todas las enseñanzas de Jesús y hace lo que Jesús le mandó a hacer. Me deja ponerle un termómetro un ratito, me deja salirme un poquito. Voy a meter un termómetro para que usted entienda. ¿Cuántos de ustedes pueden perdonar? No levante la mano, por favor. No quiero ser partícipe de... Escuche. ¿Cuánto a usted le hicieron algún daño y usted no lo puede perdonar? Y yo lo digo, ¿sabe por qué? Porque en esta noche Dios me puso que hay alguien acá que tiene que perdonar, no sé a quién tenés que perdonar, pero tenés que perdonarlo. Pero no podés perdonarle, ¿por qué? Porque la carne no te permite. No siento perdonarlo. Y no es por sentir, es por obediencia. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y pídanle perdón. Perdónenlo ustedes. Porque en el perdón hay un poder muy grande, se rompe una atadura. Una persona espiritual puede perdonar. ¿Te acordás lo que te dice? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo perdonó a usted, dice la palabra del Señor, que no solamente nos perdonó, sino que tomó todos nuestros pecados y lo tiró al fondo del mar. Dice esto en la Escritura. Y un predicador dijo que puso un cartel, Dios, y dijo prohibido pescar en esta región. Y que cuando usted se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿te acordás lo que yo era antes? No me acuerdo, porque el Señor nunca te va a ver para atrás, el Señor te ve de la cruz para adelante. ¿Lo tengo acá? Entonces es muy importante en este tiempo que usted viva una vida espiritual. El espiritual puede perdonar porque sabe que el perdonar es por gracia. ¿Sabe qué significa gracia? Un don inmerecido. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir, el Señor me perdonó porque yo era bueno? Ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo puede decir, el Señor me perdonó porque yo era bueno. La gracia del Señor te alcanzó. Y cuando usted vive por la gracia del Señor, usted vive en el Espíritu, usted va a poder perdonar. Y de ahí todo lo que viene para atrás. Pero no quiero detenerme en este punto. Será un mensaje para otro tiempo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, diga conmigo, y del Espíritu, que tenemos que nacer del Espíritu. Muchos nos mojamos y no nos bautizamos en el agua. Hay que nacer del Espíritu, iglesia. No puede, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y escuche esto. Nicodemo era un sumo sacerdote del Sanedrín. Conocía la Torá y enseñaba la Torá, el Antiguo Testamento para usted y para mí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muchos dentro de la iglesia
que saben mucho lo que dice la Escritura, pero no viven conforme a lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender. Si la Escritura dice algo, hagámoslo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda del camino que te marcó Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Porque cuando usted haga vivir el Espíritu, su vida va a comenzar a cambiar. Y no importan los problemas que vengan, no importan las necesidades que tenga. Usted sabe que siempre va a estar feliz. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que Dios le va a dar la salida. Porque usted está conectado con Dios. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales, presta atención a esta palabra del Señor, por favor. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Note, ¿cuántas veces usted escuchó un mensaje y dijo, qué lindo mensaje? Qué hermoso mensaje, tremendo mensaje. Viniste a la semana a la iglesia y yo te pregunto, ¿te acordás lo que prediqué? Sí, qué mensaje, pastor. Tremendo mensaje. Profundo mensaje. ¿Qué enseñanza, pastor? ¿Qué prediqué? No me acuerdo, pero qué tremendo mensaje. ¿Qué versículo bíblico usé? En realidad no me acuerdo, pero tremendo mensaje. Fue en el intelecto. El mensaje cayó en tu intelecto y quedó en tu alma y no bajó al espíritu. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la carne cuando tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Las cosas comienzan a cambiar. Nacer del espíritu es obedecer a Dios. Hola. ¿Cómo sé que soy una persona espiritual? Porque está la pregunta. Usted no me la hace, pero como no me puede hacer la pregunta, entonces yo se la respondo. ¿Cuántos quieren saber cómo vivimos una vida espiritual? Los otros, ¿no? El espíritu dice, no lo hagas. Y la carne dice, hacelo. Total, todo lo hacen. El espíritu te dice, no lo hagas. Y la carne que te dice, hacelo. Si todo lo hacen. Y ahí se diferencia dónde está la respuesta del espiritual que del carnal. El carnal dice, bueno, si todo lo hace, ¿quién me ve? Dios te ve. Y cuando vos haces esas cosas, Dios sufre. Cuando Jesús lloró, ahí está el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Pero Jesús lloró no por Lázaro. ¿Sabe por qué lloró Jesús? Porque la gente no creía. Cuando a usted y a mí nos cuesta creer, entristecemos al Señor. El Espíritu Santo se entristece. ¿Lo tengo acá? Entonces, ¿cómo sé que soy una persona carnal o espiritual? Una persona espiritual siempre va a obedecer lo que dice la Escritura. Tenés que tomar una decisión. Y la decisión que tengas que tomar, la tenés que tomar conforme a lo que dice la Escritura. Porque toda la respuesta para el hombre está en la palabra. Pero si usted no lee la Biblia todos los días, si usted no se conecta con Dios todos los días, simplemente se conecta con Dios cuando tiene una necesidad, ¿cómo puede ser una vida espiritual? Cuando tengo necesidad lo busco al Señor, cuando me va todo bien, ¿qué hago? Me olvido del Señor.
y vivo como vive el mundo, entonces estoy a los tumbos. Lo tengo acá. Y Dios no quiere que vivas más a los tumbos. Dios quiere que vivas una vida feliz, una vida victoriosa. Porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Porque dice la Escritura, y el apóstol Pablo escribía, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo que es. Entonces es hora, mi hermano, que empecemos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Usted y yo no fuimos llamados o escogidos por casualidad. Usted y yo fuimos llamados con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que usted y yo vivamos una nueva vida en representación de Jesucristo. Usted es un embajador de Cristo. Que cuando la gente te vea actuar, cuando la gente te vea caminar, cuando la gente te escuche hablar, entonces tenga que darle gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han juntado con personas que solamente hablan problema y problema y problema y problema? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, deje de hablar problema y problema y problema y empiece a mandarle la solución. Dígale, háblele de Jesús y las cosas van a comenzar a cambiar en esas vidas. Termino. Juan capítulo 20. Ya con esto terminamos. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Cuando Jesús resucita y se presenta delante de los discípulos, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, preste atención, dice, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien le remitan, a quien le retengan los pecados les serán retenidos, pero a los que perdonen serán perdonados. ¡Wow! Mire el poder que el Señor Jesús nos da. Al principio de la predicación, Génesis capítulo 1, habla y dice que Dios hizo al hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Y Jesús, antes de irse, los reunió a los discípulos y les sopló sobre ellos. ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Que aprendamos a vivir en el Espíritu. Que el soplo de Dios en esta noche venga en tu vida. Que el soplo de Dios venga en esta noche sobre tu vida. ¿Por qué una persona se siente vacía, sin ánimo, decepcionado? ¿Por qué una persona ve todo mal? Porque esa persona no está viviendo espiritualmente. Una persona que vive frustrada, triste, amargada, decepcionada, es una persona que no está viviendo en el espíritu, está viviendo en la carne. Todo lo que emprendés no resulta y muchas veces pensás que Dios se olvidó de vos. Y yo quiero decirte de parte del Señor que Él no se olvidó de vos. Si no, no estarías aquí en esta noche, escuchando su palabra. Dios no se olvidó de vos. Lamentablemente nosotros nos olvidamos de Él. Y muchas veces estamos tan lejos de la presencia de Dios que cuando orás, Dios dice, ¿qué? No te escucho. Porque es usted y soy yo los que tenemos que acercarnos a Dios. Porque eso dice la Escritura, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia a través de la sangre de Jesucristo. Es hora de que te acerques más a Dios, porque cuando más te acercas a Dios, más te alejas de tu problema. Cuando más buscas a Dios, en primer lugar, lo que necesitas va a venir por añadidura, porque estarás junto con el Maestro. Hoy es el día que Dios ha escogido
para que puedas vivir una vida espiritual. Hoy es el día que Dios quiere que empieces a vivir una nueva vida. Que no seas como los religiosos. Nicodemo era una persona religiosa, pero no sabía cómo vivir una vida en el Espíritu. Y Jesús se la hizo muy clara. Tenés que nacer de nuevo. Que podamos nacer de nuevo, pero no de la carne, sino del Espíritu. Porque ¿de qué nos sirve saber todo lo que dice la Escritura y no ponerla por obra? Póngase de pie, por favor, un instante y déjeme orar por usted.